Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. El proceso, la represión, la censura, los militares, la violencia, los desaparecidos, Estados Unidos, el FMI, Videla, el ejército, los campos de tortura, son palabras que todos conocemos y que están relacionadas con un hecho en particular, el golpe de Estado de 1976. Todos conocemos la historia de los militares llegando al poder por la fuerza, de la falta de juicio justo para los culpables de los problemas previos y sobre todo para la gente inocente, de la política fascista y de la creciente falta de equidad. También sabemos de la ausente libertad de opinión, del silencio que todo el pueblo argentino tenía y de la falta de divulgación de cualquier idea contraria al gobierno. Con ese clima económico, la Junta Militar impuso el terrorismo de Estado, que fuera de enfrentar las acciones guerrilleras, desarrolló un proyecto planificado, dirigido a destruir toda forma de participación popular. El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas, políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terror de Estado para instaurar terror en la población y así imponer el orden sin ninguna voz disidente. Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de nuestro país. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y desaparecieron. Mientras tanto, mucha gente se exilió. Los medios tenían prohibido criticar el gobierno militar y su política. Por eso la mayoría prefirió quedarse con algo de culpa y no hacer su trabajo a arriesgar su carrera, su vida y hasta la de sus familiares y amigos. Los medios en general no estaban de parte de nadie más que de ellos mismos, solo querían mantenerse de pie y si era posible con un prestigio y un poder que solo podían conseguir si se portaban bien. Durante las 2 semanas posteriores al golpe militar del 24 de marzo de 1976, los responsables de publicaciones escritas debieron acercar su material a la oficina ubicada en la Casa de Gobierno, para que el personal autorizara su publicación. En este marco, el comunicado número 19 de la Junta Militar establecía: se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido, con la pena de reclusión por un tiempo indeterminado, el que por cualquier medio divulgara comunicaciones o imágenes provenientes a asociaciones ilícitas o a personas o a grupos dedicados a las actividades subversivas o de terrorismo. Desde la Secretaría de Prensa y Difusión se hizo llegar a los distintos medios los 16 principios y procedimientos entre los que se destacaba la obligación de incluir a la restitución de los valores fundamentales que hacen a la integridad de la sociedad, como por ejemplo orden, jerarquía, responsabilidad, honestidad, dentro del contexto de la moral cristiana. Correlativamente a este proceso, se produjo una baja en la producción y circulación de diarios y revistas, como por ejemplo, según el informe en 1973 y 1980 del Instituto Verificador de Circulaciones, hacia 1970 circulaban en todo el país 235 millones de ejemplares de revistas. En 1976, la cantidad de ejemplares que circulaban se había reducido a 100 millones. El 24 de marzo de 1977, a un año del golpe, el periodista Rodolfo Walsh publica su carta abierta de un escritor a la Junta Militar, antes de ser secuestrado y desaparecido. En ella se realiza un balance desde ese primer año de gobierno, denunciando la censura de prensa y la persecución a intelectuales, la desaparición de personas y la miseria económica, entre otras atrocidades. Durante el Campeonato Mundial de Fútbol de 1978, diversos organismos de derechos humanos denunciaron en el extranjero la desaparición de personas, mientras la gran mayoría de los medios gráficos de circulación masiva mencionó una campaña de
desprestigio, defendiendo la imagen del país aparentemente atacada desde el extranjero. El lema producido por varios medios era: los argentinos somos derechos y humanos. Hacia 1980 se vendían 1.780.100 diarios, cifra menor que 10 años antes, cuando la venta total había sido de 2 millones. Los periódicos de mayor circulación eran Clarín, Crónica, La Razón y La Nación, y en menos cantidad circulaban el Diario Popular, La Prensa y La Opinión. En este contexto se destacó la oposición adoptada por el Buenos Aires Herald, el único diario escrito en inglés, que si bien apoyó la intervención militar, pronto se convirtió en el medio al que acudían los familiares de los desaparecidos para difundir su búsqueda, a través de solicitadas y cartas de lectores, que eran publicadas mientras otros medios se negaban a hacerlo. Se trataba de un medio con fuerte presencia entre los diplomáticos y su clausura habría sido perjudicial para la imagen del gobierno militar. Durante la Guerra de Malvinas, el Herald se convirtió en una especie de enemigo público. La Sociedad de Distribuciones de Diarios y Revistas boicoteó su venta en kioscos. En este momento se organizó un operativo de venta del diario en la redacción y numerosos lectores hicieron colas para acceder al único medio que traía información no oficial sobre el conflicto, pese a que su precio de la tapa era un 20% superior al de Clarín y la Opinión. La cúpula del Buenos Aires Herald se vio obligada a exiliarse. La década del 70 fue una época de violencia desatada, atentados, secuestros, crímenes, desapariciones, exilios, y en todo esto los medios tuvieron mucho que ver, y la radio no se quedó atrás. La radio argentina estaba en pleno desarrollo, por lo que este proceso fue más largo y dificultoso de lo que tendría que haber sido. El papel de reunir a toda la familia a la hora de la cena o el almuerzo ya estaba a cargo de la tele, y la radio se había convertido en algo que le hablaba al oyente al oído. Todos los programas de radio estaban pendientes de cada movimiento que hiciera cualquier oficial. A las pocas horas del golpe, se desmantelaron todas las radios estatales comerciales y las dependientes del Servicio Oficial de Radiodifusión, mientras que las de Radiodifusión Argentina al Exterior eran condenadas al anonimato. Desde ese 24, lo único que abundó en los estudios de radio fueron censuras y cuidados en los mensajes, llamados de atención, levantamientos de programas, clausuras de emisoras, prohibiciones, temas y personas de las que por órdenes superiores no se podía hablar. Los puestos de asesores literarios fueron ocupados por militares, que registraban todo lo que se decía y salía al aire. Después de unos meses, los periodistas encontraron la forma de evadir, al menos un poco, a esta persona. Solo se le pasaban títulos y resúmenes de las notas y en el aire, respetando el contenido inicial, se punteaban otros temas. Los programas informativos, a falta de información política, se tenían que conformar con los primeros pasos de Diego Maradona y los triunfos de Reutemann, entre otras cosas. Al principio la gente se entusiasmó mucho con los nuevos ídolos, pero luego los programas cayeron en la repetición y el aburrimiento. En octubre del 76, el diario La Nación informó que las radios El Mundo, Mitre y Antártida redujeron la información de importantes artistas como Mercedes Sosa, Spinetta, Charly García o los Beatles, y aunque luego se desmintió, los hechos demostraron que era cierto. La televisión no quedó exenta de la censura en absoluto. Se prohibieron muchas cosas y muchas otras pasaron a no ser aptas por menores, como programas enteros o sketches de distintos tipos o simplemente avisos publicitarios. Algunos de estos eran, por ejemplo, un sketch del programa La Tuerca llamado Las Empleadas, sobre empleadas estatales ineficientes o una propaganda de televisión Hitachi cuyo eslogan era "Que bien se te ve". La televisión no fue la excepción y, al igual que todos los medios de comunicación, también usó el doble sentido en muchas ocasiones. El clásico Tato se burlaba una y otra vez de los militares y de muchas cosas que ellos hacían. No era demasiado sutil en sus acostumbrados monólogos, pero los militares no podían censurarlo debido a que jamás los nombraba. Solo daban pie para que uno sepa de quién se estaban hablando. Hello, Pink House. May I speak with the president? You Howard, Sir Howard. Yes, my dear president. I miss you. Qué pleasure oír su voz de vuelta, señor. Lo extrañé muchísimo este año en Punta del Este, ¿eh? Estaban todos menos usted, señor, ¿eh? Yo creo que en verano tendríamos que abrir un anexo de Balcarce 50 en la avenida Gorlero, ¿eh?
Señor, el otro día escuché su mensaje de aniversario, quiere que le diga la verdad, todo lo que dijo me gustó muchísimo y espero tenerlo como presidente muchos años más. ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿For what? Tell me, for what? ¿Cómo? Se va en 1981, ¿pero por qué? Ah, ya había sido determinado. Entonces quiere decir que pronto vamos a elegir presidente nuevo, ¿no? Ah, nosotros no. Ah, lo van a elegir ¿Quiere que le diga? Muy bien pensado, es mucho mejor. Pues cada vez que lo elegimos nosotros no nos dura nada. En cambio, cuando lo eligen ustedes, duración asegurada, señor, sí. La dictadura militar se inició cuando la televisión era en blanco y negro en nuestro país, pero como una forma de demostrar una pujanza y desarrollo, que en realidad no existían, para el Mundial de Fútbol del año 78 se introdujo el color. De la TV por cable ni siquiera había rastros. En la Argentina se podían ver tan solo 4 canales y uno era del Estado, Canal 7. Los otros eran Canal 9, Canal 11 y Canal 13, y sus respectivos dueños eran Romey, H. García y Guarmestre. En 1973, las licencias de TV vencieron y los dueños de cada canal habían pedido el renuevo de estas, y se les estaban por dar cuando subieron los militares al poder y no se les quisieron renovar. Entonces tomaron los canales, los estatizaron y pusieron a la cabeza de los mismos distintos sectores del Estado. La Armada se hizo cargo del Canal 9, el Canal 13 quedó a cargo de la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea tomó Canal 11, mientras que Canal 7 quedó en manos del Poder Judicial. Los 3 dueños de los respectivos canales comenzaron un juicio por la toma ilegal de los mismos, que no terminó hasta una vez concluida la dictadura. Cuando subió Alfonsín y le devolvió Canal 9 a Romey, les pagó a los 2 restantes debido a que ya no querían poseer ningún tipo de licencias. Por último, la televisión por ese entonces ya era algo imprescindible en cualquier cosa y todo el mundo almorzaba con Mirta Legrand y cenaba con Tato Bores. La televisión ya estaba instalada por ese entonces en todos los hogares de nuestro país. Era un elemento casi tan importante como lo es en nuestros días, y es por eso que los militares quisieron apoderarse de ella sea como sea.